Ok, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Parra Cardoso y yo soy ingeniero de petróleo y vengo a explicar lo que son las estaciones de flujo y sus componentes. La información es un poco difícil, pero vamos a tratar de simplificarla para que cada una de las personas aquí la entienda, la comprenda. Vamos a hablar primero con lo que es el proceso de producción. El proceso de producción quiere decir cómo se va a transportar el crudo desde el yacimiento hasta la estación de flujo o hasta el separador, que es el primer componente que está en la estación de flujo. ¿Qué tiene que pasar para que el crudo que está en su yacimiento salga desde aquí hasta el separador? Tiene que haber una caída de presión. Si no hay una caída de presión, esto va a estar estabilizado y no se va a poder mover. Una vez que hay esa caída de presión, sale del yacimiento hacia la completación, luego pasa por el pozo, línea de flujo y llega a la estación de flujo donde está el separador. Ahora sí vamos a explicar como tal lo que es una estación de flujo y cada uno de sus componentes. Esta es una estación de flujo sencilla. Tenemos lo primero que es múltiple de producción, que es esto, que nosotros lo vemos como una línea y después lo vamos a ver de manera más detallada. Tenemos lo que son los separadores, que ya va a separar cada uno de los líquidos o fluidos que vengan con ese crudo. Está el desgasificador, en el cual vamos a deshidratar el gas, y el tanque de almacenamiento, que es el último paso del proceso de producción. Ahora vamos a hablar como tal lo que es el múltiple de producción. Aquí nosotros podemos observar que esto es totalmente diferente a como lo vamos a ver en el campo. Son una serie de tuberías en las cuales tienen sus válvulas. Aquí, donde hay como 1, 2, 3, no sé, como 10 válvulas, esas 10 válvulas provienen cada una de 10 pozos. Esos pozos van a estar, cada una de esas tuberías va a estar identificada con el nombre de los pozos. Por ejemplo, si viene del BLA, que son los pozos como se llaman así en el Zulia, BLA 5, BLA 90, Lagunillas inferior 03. Y aquí tenemos una explicación un poco más sencilla, que es la distribución de flujo proveniente de los diferentes pozos. Siguiente. Ahora vamos con lo que son los separadores. Los coloqué aquí en primer paso, segundo, tercero y cuarto. Los separadores, ellos lo que hacen es, por diferencial de densidad, van a separar cada uno de los fluidos que estén presentes en el separador, que provienen de los pozos, de los campos de yacimiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son las saturaciones de fluido en el separador. Nosotros sabemos que el agua es mayor o es más densa que el petróleo, por lo tanto va a estar en la parte inferior. También después vendría el crudo, que es un poco más liviano, y el gas, que es totalmente liviano y va a estar en la parte superior del separador. Aquí lo vemos, se ve como el petróleo, el agua, el petróleo y el gas. También tenemos lo que se llama saturación, que se lo voy a explicar aquí para que lo entiendan. Supongamos que parece que los tres líquidos o los tres fluidos son del mismo tamaño. Entonces quería decir que hay 33% de agua, 33% de crudo y 33% de gas. Ahora variando con se ve también prácticamente igual, pero se ve que el gas tiene un poquito más, entonces sería 30, el otro 33 y el otro completaría los 100. Aquí sí podemos notar la diferencia como tal, donde vemos que hay como un 20% de agua, un 40% de crudo y quedaría como 40% de gas. Los separadores pueden ser verticales y horizontales. ¿Cuáles son las ventajas que tiene cada uno de estos o las desventajas? Los verticales, la ventaja que ellos tienen es que abarca menos espacio en la estación de flujo. Si la estación de flujo es pequeña, nos convendría tener un separador vertical. Pero si tenemos espacio, podríamos tener un separador horizontal en el cual vamos a manejar mayor cantidad de crudo. Lo único que la diferencia entre cada uno de ellos es que yo puedo cuantificar mejor las saturaciones de fluido. En cambio, cuando yo trabajo con un separador horizontal, los niveles de líquido va a haber mucha diferencia, mucha discrepancia y no vamos a saber como tal cuál es el valor que nosotros tenemos ahí. Luego vamos con el desgasificador. Una vez que el gas ha ido a la parte superior del separador, él va a pasar a un desgasificador. ¿Por qué? Porque todavía tiene partículas de agua o partículas de crudo y nosotros necesitamos que ese gas sea seco. Es por eso que aquí les coloqué separación de gas y partículas de agua. Ya nosotros necesitamos
que sea totalmente seco o que, como lo llamamos nosotros, que sea totalmente puro. Aquí podemos ver un desgasificador el cual se parece mucho a lo que es el separador horizontal. Lo único que él tiene casi que el mismo principio, lo único que solamente va a manejar gas. Ahora vamos con las líneas de flujo, que las líneas de flujo son tuberías normal y corriente como las que ustedes conocen y por las cuales se transporta el crudo desde el yacimiento, cuando comienza la completación, que es donde vamos a ver cómo están las líneas de flujo, hasta que está en superficie y llega al separador en la estación de flujo. Los tanques de almacenamiento, este ya es uno de los últimos pasos cuando ya tienen el crudo. Se supone que aquí, cuando el crudo llegue acá, ya va a estar mucho más puro de cuando entró por los múltiples de producción. Eso también depende o tienen una capacidad dependiendo de qué tanto crudo maneja la estación de flujo. Una cosa que coloqué acá es algo muy importante, ya que muchas personas no saben, incluso los que son ingenieros de petróleo, mecánicos, el número que tienen los tanques. Nosotros vemos un número y lo leemos y ya, dice tal, 9014. Este número lo que quiere decir es que el tanque tiene la capacidad de 90.000 barriles y es el número 14 que está presente en ese patio de tanque o en la estación de flujo. Por ejemplo, si fuera el número 13, sería el tanque 90, pero el número 13 que está abarca 90.000 barriles, pero es el número 13 que está ahí. En el caso que hay un solo tanque, sería 90.001. Y ahí diferenciamos y sabemos cuál es la capacidad de ese tanque o cuánto crudo puede manejar. Ahora vamos a hacer vamos a evaluar, a ver si ustedes comprendieron la información, de manera que aquí va a quedar claro si ustedes comprendieron o no esta información. Ahora vamos a comenzar. Yo tengo aquí una serie de figuras en las cuales ustedes van a responder qué es cada uno de esos componentes. Es una prueba fácil, la cual ustedes, si prestaron atención, la saben responder. Entonces vamos a hacer el ejemplo del primer componente. ¿Cuál sería? El primer componente, ¿cuál sería? Tanque. Un tanque de almacenamiento, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo, que está mucho más fácil. ¿Cuál sería? Vale, Randy. Líneas de flujo. Este es el múltiple de producción, el cual recibe todo el crudo desde los pozos, los yacimientos, los campos de donde provenga el crudo. Aquí si se las coloqué difícil y aquí si responden estas dos es porque entendieron la información. ¿Cuál sería el número 3? Desgasificador, ¿verdad? Y el 4 sería un separador de forma horizontal. Ahora vamos a darle a ver si respondieron bien. Aquí tenemos tanque de almacenamiento, múltiple de producción, desgasificador y separador horizontal. Quiere decir que salieron bien. Ahora, esta es una prueba, o es una prueba tipo como yo las hago en la universidad, en la cual están una serie de preguntas, como lo es, cuál es la función del separador, que es sencilla, es solamente, si leyeron la guía la van a responder. ¿Cómo se conoce la capacidad de un tanque de almacenamiento de crudo? Se la expliqué ahorita hace, no sé, 3 minutos. Que es múltiple de producción, también se sabe. Y otra cosa que es mucho más importante y genera que los alumnos, como están estudiando ingeniería, de verdad se las ingenien, es cuando nosotros les colocamos una pregunta que sea de análisis. Porque una pregunta de análisis no es como que yo respondo las 3 primeras que están en la guía, sino que ellos tienen que ingeniársela y conocer toda la teoría para poder resolver esta pregunta cuando son de análisis. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la exposición y que hayan entendido la información.